Hay un momento, una fracción de segundo suspendida en la eternidad de la hora, en que el silencio deja de ser la ausencia de sonido y se convierte en la presencia más ensordecedora de la verdad. La mayoría de nosotros pasamos la vida huyendo de este silencio, llenándolo de ruido, de distracciones, de la compañía de personas que, en el fondo, sabemos que no pertenecen a la melodía que nuestra alma intenta tocar. Pero, a medida que la rueda del tiempo gira, a medida que maduramos, no solo en edad, sino en espíritu, empezamos a darnos cuenta de algo fundamental sobre la naturaleza de la existencia. No todos los que se cruzan en nuestro camino fueron hechos para acompañarnos hasta el final. Hay una ilusión, una especie de hipnosis social, que nos dice que debemos mantener ciertas conexiones simplemente porque han existido durante mucho tiempo, o porque la sangre es la misma, o porque la historia compartida pesa como un ancla oxidada. Pero mira, la naturaleza no funciona así. Un árbol no se aferra a las hojas secas por lealtad, las suelta suavemente, para que nazcan otras nuevas. El río no se disculpa con la orilla por seguir su curso hacia el océano. Y sin embargo, los seres humanos, con nuestros complejos egos y dolorosos apegos, insistimos en cargar con pesos muertos, insistimos en beber de fuentes envenenadas, creyendo que esto es nobleza, que esto es fuerza. Marco Aurelio, ese emperador que cargó con el peso de Roma y la ligereza del estoicismo, nos advirtió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Pero lo que no necesitó explicar, porque es una verdad que se siente en la piel, es que las personas equivocadas intentan manchar esa alma a propósito, o peor aún, por pura inconsciencia, arrastrándote a su torbellino de confusión. Hoy, exploraremos no como guerreros en batalla, sino como observadores conscientes, las señales sutiles, las vibraciones disonantes que el universo te envía para decir, basta. No es un acto de crueldad cortar estos lazos, es un acto de profunda compasión por ti mismo y, en última instancia, por el universo mismo, porque al permitir que tu luz se atenúe, privas al cosmos de su claridad. Hablemos de la primera señal, la que se siente incluso antes de comprenderla intelectualmente, cuando la presencia del otro drena tu mente más de lo que la nutre. ¿Has notado alguna vez cómo algunas interacciones te hacen sentir como si hubieras corrido un maratón mental, incluso si solo estuvieras sentado tomando el té? Los psicólogos podrían llamarlo parasitismo energético, y los estoicos lo llamarían una perturbación de la ciudadela interior. Pero veámoslo desde la perspectiva de la vibración. Todo en el universo es vibración, una danza de energía. Cuando dos personas se encuentran, hay un intercambio, una alquimia. Si la mezcla es armoniosa, ambos salen elevados, más ligeros, más claros. Pero hay quienes no vienen a bailar, vienen a consumir. Epicteto, con su aguda sabiduría, diría que si perturban tu paz, no son tu gente. Pero profundicemos en esto. No es solo que te molesten, es algo más visceral. Es como si su presencia reconfigurara tu estado interno a una frecuencia más baja, más densa y más reactiva. Sientes una niebla que desciende sobre tu claridad. Tu estado de ánimo se desploma como una piedra en un lago. Tu concentración se disuelve. No importa si se trata de una pareja, un amigo de la infancia o un familiar. La etiqueta social es irrelevante ante la realidad energética. Si cada interacción requiere que te recuperes después, si necesitas tiempo de convalecencia después de estar con alguien, no estás en una relación, estás en un campo de batalla psicológico. Y lo más sabio, lo más alineado con el Tao, con el fluir natural de las cosas, es no librar esta batalla, es escapar de ella, es comprender que no se puede arreglar una tormenta gritándole al viento. Estas personas, estos aguafiestas, a menudo no asumen su responsabilidad, se alimentan del conflicto, crean caos y luego te acusan de no saber cómo navegar la tormenta que ellos mismos conjuraron. La persona sabia, la que entiende que es el universo experimentándose a sí mismo, no desperdicia su energía vital intentando explicar el color azul a alguien que insiste en verlo todo gris. No discutimos, nos alejamos, no imploramos comprensión, nos despegamos. Protegemos nuestro mundo interior
con la misma seriedad con la que se custodia un templo sagrado, no por miedo, sino por reverencia a la divinidad que habita en nosotros. Cuando alguien quebranta repetidamente tu estabilidad, cuando su presencia se convierte en una amenaza para tu disciplina emocional, es una señal cósmica. Corta el contacto, no mañana, no después de un intento más, sino ahora, porque ninguna sabiduría florece, ninguna iluminación es posible en una mente que está constantemente ocupada reparando el daño causado por la misma vieja fuente de dolor. Y entonces, navegamos por aguas más turbias, donde encontramos la segunda señal, la manipulación de tus emociones para controlar tus decisiones. Aquí, entramos en el juego del ego, en su forma más astuta. Hay un tipo de persona que no soporta tu independencia, tu claridad, tu fuerza silenciosa. Para ellos, tu calma es una afrenta, tu silencio un insulto, tu confianza un desafío que debe romperse. No quieren una conexión real, porque la conexión real requiere vulnerabilidad y la muerte del ego. Quieren el control, y para obtener el control, recurren a las artes de las sombras, la culpa, la ley del hielo, la distorsión de la realidad, las medias verdades, la amabilidad repentina cuando quieren algo, la fría desaparición cuando necesitas calor. Séneca escribió que estamos esclavizados por cualquiera, a quien no podemos criticar, pero yo diría que estamos esclavizados por cualquiera, cuya aprobación se vuelve más importante que nuestra propia verdad. Cuando alguien te castiga por decir la verdad, por expresar una necesidad, o simplemente por ser quien eres, está tratando de moldearte. Usa tu empatía en tu contra. Tu amabilidad se convierte en su ventaja. Y aquí está la gran paradoja, la gran broma cósmica, que a menudo no nos hace gracia. Cuanto más intentas discutir con un manipulador, más te enredas en su red. Es como intentar desenredar un nudo tirando de los extremos con fuerza bruta. Solo lo aprietas más. El hombre sabio, la mujer despierta, no lucha contra el manipulador. Lo privan de oxígeno. Y el oxígeno del manipulador es su reacción, es su angustia, es su intento desesperado de ser comprendido. Ganar aquí no significa tener la última palabra. Ganar significa desaparecer del juego. Significa observar la manipulación y verla como lo que es. Un teatro de sombras. Una danza de inseguridad proyectada hacia afuera. Cortar el contacto con esa persona no es cobardía. Es sabiduría suprema. Es lo que llamamos acción sin esfuerzo. En lugar de gastar una energía colosal intentando cambiar la corriente de un río contaminado, simplemente sales del agua. Eliges no sufrir daño y por lo tanto, no lo sufres. Cuando alguien retuerce tus emociones como si fueran alambre de púas, debes cortar la conexión por completo. No hay término medio con la manipulación, al igual que no lo hay con el cáncer. No te aferras a la enfermedad por nostalgia. Un manipulador no puede rondar una casa cuyas puertas han estado cerradas y cuyas ventanas han sido abiertas a la luz del sol. Al profundizar en esta reflexión, nos damos cuenta de que no se trata de juzgar a los demás como malos y a nosotros mismos como buenos. Esta dualidad es otra trampa del ego. Se trata de resonancia. Se trata de reconocer que ciertas frecuencias, al superponerse, crean ruido destructivo. Y esto nos lleva a considerar la naturaleza de nuestra propia mente. Verás, la mente es como un jardín. Si permites que alguien venga a sembrar maleza o a arrojar residuos tóxicos en la tierra fértil de tu conciencia, de nada sirve quejarse. Después de que las flores no crecen, la responsabilidad de cerrar la puerta recae en el jardinero. A menudo, dudamos en cortar el contacto porque nos sentimos culpables. Nos han condicionado a creer que aguantar es una virtud, que sufrir en las relaciones es señal de lealtad, pero esto es una perversión de la verdad espiritual. El sufrimiento innecesario es solo eso, innecesario. El universo no requiere que te quemes para mantener a otra persona caliente. Por el contrario, cuando te respetas, cuando honras tu divinidad interior, al negarte a asociarte con lo tóxico, le estás enseñando al universo y a esa persona, a un nivel más profundo, lo que es el amor propio. A veces, el no más rotundo es el acto de amor más grande. Es un espejo que le muestras a la otra persona
mostrándole que su comportamiento es inaceptable en tu realidad. Y quizás, solo quizás, en el silencio de tu ausencia, finalmente escuche el eco de sus propias acciones. Pero ese ya no es tu problema. Tu tarea es mantener la integridad de tu propia vibración. El proceso de distanciarse de estas dinámicas requiere una claridad casi quirúrgica. Requiere que dejemos de repetirnos la historia romántica de que cambiarán si los amo lo suficiente. El amor no es una herramienta para reformar la personalidad. Las personas cambian cuando el dolor de seguir siendo iguales se vuelve mayor que el dolor de cambiar. Y este es un proceso interno e intransferible. Al intentar salvar a alguien que te drena o manipula, en realidad, estás interfiriendo con su karma, su proceso de aprendizaje, mientras que al mismo tiempo te ahogas. Es como ver a alguien forcejeando en el agua porque se niega a nadar, y tú saltas para salvarlo, y te arrastra hacia abajo. Alan Watts nos recordaba que no eres una entidad separada que observa el mundo. Tú, Yel, mundo. Y si permites que una parte del mundo, tú mismo, sea degradada por otra, estás permitiendo la degradación del todo. La claridad llega cuando nos damos cuenta de que no necesitamos permiso para alejarnos. No necesitamos el veredicto de un jurado. No necesitamos que la otra persona acepte que la relación ha terminado. El cierre es un acto solitario. Es una decisión interna de dejar de participar en una danza que ha perdido su música. Es el momento en que te das cuenta de que la paz mental es el bien más valioso que posees, la joya invaluable que ningún drama ajeno merece comprar. Y así llegamos a la tercera dimensión de esta discordia sagrada, donde el daño deja de ser un evento externo y comienza a convertirse en una característica interna. La tercera señal es la más insidiosa de todas, porque no grita, susurra. Es cuando su presencia comienza a corromper tu mundo interior. Hay un tipo de daño que no es explosivo, no está hecho de grandes traiciones ni de gritos bajo la luz de la luna. Es corrosivo. Es como el óxido en una estructura de hierro. No se ve de la noche a la mañana, pero, molécula a molécula, la integridad del metal se ve comprometida hasta que, bajo la presión de una ligera brisa, todo se derrumba. Marco Aurelio nos advirtió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Pero, ¿qué sucede cuando la fuente de esos pensamientos es la toxicidad constante de otra persona? Si vives en el caos, tu mente comienza a organizarse en torno a la defensa, no a la creación. Donald Robertson, un estudioso del estoicismo moderno, dice que la mayor forma de autocontrol es proteger las impresiones que permitimos entrar en nuestra mente. Esto significa que las personas en nuestras vidas no son neutrales. Son arquitectos activos de nuestra psicología. Fortalecen tu carácter moral o lo erosionan. Y la persona más peligrosa para tu desarrollo espiritual no es quien te insulta abiertamente en público. Es quien reconfigura sutilmente tu brújula interior en la comodidad de tu sala. Empieza en silencio. Un día, dejas de hablar de una pasión porque sabes que se burlarán de ti, con ese cinismo disfrazado de realismo. Al siguiente, reprimes tu alegría, porque su felicidad parece depender de tu miseria. Pronto, caminas sobre lo que yo llamo cristal psicológico, temiendo que cualquier paso, cualquier palabra, cualquier respiración descontrolada, encienda su inestabilidad. Al principio, la mente compasiva intenta racionalizar. Nos decimos, han tenido un pasado difícil, es su forma de ser, o la mentira más peligrosa de todas. Puedo con ello, pero al hacerlo, nuestro espíritu, nuestra claridad, nuestra capacidad de permanecer centrados en el Tao, comienzan a fracturarse. Epicteto usó una metáfora brutal. Si no tienes cuidado, te convertirás en compañero de un lobo. Pero los lobos humanos rara vez aúllan ni muestran los dientes a primera vista. A veces parecen viejos amigos, parejas devotas, familiares preocupados. Te agotan hasta convertirte en una versión pálida, reactiva y agotada de ti mismo. Y aquí es donde el corazón estoico, el corazón que busca la verdad por encima de la comodidad, debe tomar su decisión más difícil. Porque un verdadero practicante de la disciplina interior entiende que cualquier cosa que comprometa su paz
en última instancia, compromete su humanidad. Las relaciones más destructivas son aquellas que cambian nuestra identidad. Cuando alguien te hace avergonzar de tu sensibilidad, que es tu don. Cuando alguien te hace dudar de tu propio juicio, que es tu guía. Cuando alguien convierte tu paz interior en un campo minado, no es alguien con quien puedas crecer. Y el crecimiento, la expansión de la conciencia, es la misión fundamental de la vida. Dicen que caemos al nivel de nuestro entorno, no al de nuestras expectativas. Y quienes corroen tu mundo interior son la gravedad que te arrastra hacia abajo. Cortar el contacto en esta etapa no es abandono, es alineación. Es proteger la integridad de tu reino interior. Séneca nos recuerda que una gran mente se vuelve invencible cuando se repliega en sí misma. Pero no puedes refugiarte en un santuario que ha sido vandalizado. Primero debes expulsar a los vándalos. Debemos tener el coraje de caminar solos en la oscuridad, si es necesario, en lugar de arrodillarnos ante una luz falsa que nos quema la piel. El miedo a perder a las personas es natural, es biológico, pero el miedo más profundo, el que nos despierta a las 3 de la mañana, debería ser el miedo a perdernos a nosotros mismos mientras intentamos aferrarnos a ellas. Finalmente, llegamos a la cuarta señal, el umbral final, el punto de no retorno, cuando te obligan a traicionar tu propia naturaleza. Hay un momento en la vida, a menudo carente de drama externo, en el que sientes que algo se rompe dentro de tu pecho. No es un hueso, no es un músculo, es la conexión contigo mismo. Es la lenta y dolorosa comprensión de que alguien en tu vida te exige que abandones la persona que naciste para ser. Para quienes buscamos disciplina, autoconocimiento, alineación con el flujo universal, nuestro carácter es nuestra brújula, nuestro código moral, nuestra claridad emocional, nuestra capacidad de permanecer arraigados en la verdad. No son adornos que usamos para impresionar a los demás. Son nuestra armadura y nuestra identidad. Pero algunas personas nos impiden mantener esta identidad, no porque nos ataquen con espadas, sino porque nos presionan sutilmente para traicionarnos a nosotros mismos para mantener la paz. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que el peor daño al alma se produce cuando perdemos la capacidad de actuar según las exigencias de nuestra naturaleza. No hablaba de las grandes tragedias griegas, hablaba de la corrupción cotidiana, la que proviene de personas que reconfiguran su comportamiento mediante la culpa, la manipulación o la distorsión emocional. Estas son las personas cuya presencia nos exige volvernos más pequeños, más silenciosos, más cínicos, más defensivos. Y lo trágico es que esta transformación es tan gradual que a menudo no nos damos cuenta hasta que nos miramos al espejo y vemos a un extraño ansioso, un extraño amargado. William Irvine, un erudito contemporáneo, escribió que para vivir en paz, debes proteger la arquitectura de tu mente. Pero algunos individuos, sin intención consciente, sin malicia premeditada, pero con una eficacia devastadora, comienzan a desmantelar esa arquitectura ladrillo a ladrillo. Sus expectativas aplastan tu autenticidad. Su juicio envenena tu alegría espontánea. Su caos te obliga a asumir roles que nunca quisiste desempeñar. El salvador, el chivo expiatorio, el terapeuta, el villano. Y con el tiempo, te conviertes en una versión de ti mismo inestable, a la defensiva, frustrada o, peor aún, insensible. Esta es la alarma interna que un estoico nunca ignora, porque la verdadera autodisciplina entiende que el campo de batalla más importante es el que está dentro de nosotros mismos. Cuando la influencia de alguien te obliga a actuar en contra de tus principios, cuando su presencia te distancia de tus valores más profundos, tu alma comienza a experimentar una especie de asfixia moral. Epicteto preguntó, cuando renuncias a tu integridad, ¿qué te queda por defender? Y ese es el quid de la cuestión. Esta es la pregunta que debe hacerse en el silencio de la noche. Porque cada relación, cada conexión, cada vínculo de sangre o romántico, lleva una pregunta oculta entretejida en su estructura. ¿En quién necesito convertirme para seguir conectado contigo? Si la respuesta requiere que te tragues tu verdad, si la respuesta requiere que silencies tu voz,
Si la respuesta te lleva a la culpa, al miedo, a la volatilidad emocional o a una vida de disculpas constantes, entonces no estás en una relación, estás en una jaula psicológica de oro. A menudo hablamos de comportamiento tóxico, manipulación psicológica, manipulación e inestabilidad emocional. Usamos estos términos modernos para describir fenómenos antiguos, pero el daño más profundo no reside en el comportamiento de la otra persona en sí, sino en su versión del mismo. Comportamiento saca a la luz aquello contra lo que el corazón filosófico debe alzarse, no por ira, ni por resentimiento, ni por el deseo de castigar o de tener la última palabra, sino en defensa de algo mucho más sagrado, tu carácter natural, porque tu naturaleza, tu estabilidad, tu claridad, tu autocontrol no son accidentes, son el producto de cada lucha que has soportado, de cada batalla silenciosa que has librado, de cada herida que has sanado en solitario. Son el legado de tu dolor y la recompensa de tu disciplina. Traicionar esto por la comodidad de la compañía es la mayor pérdida que un ser humano puede sufrir. Séneca escribió: asóciate con quienes te hacen mejor, aléjate de quienes te hacen caer. Pero la caída rara vez es repentina, es gradual, ocurre en pequeños compromisos, pequeñas concesiones, lo que los psicoterapeutas llaman microtraiciones del yo. Un día finges estar de acuerdo con algo que te ofende profundamente. Otro día, te ríes cuando querías llorar o gritar. Luego, otro día, te disculpas por algo que no fue tu culpa, solo para mantener la paz. Y poco a poco, tu integridad se erosiona. Así es como muere el yo, no con un trueno, sino con susurros de conformidad. Y así, cuando alguien te obliga a contorsionarte en una forma que no refleja tu naturaleza, cuando estar cerca de esa persona exige representaciones emocionales en lugar de verdad emocional, ese es el momento. El estoico conoce el camino. El camino es la puerta. El camino es el silencio. Y cortar el contacto, en este contexto final, es un acto de resurrección. Es la recuperación de la energía que has dispersado. Es el regreso al centro. Al alejarte, no dejas un vacío. Creas espacio. Espacio para la verdad. Espacio para la calma. Espacio para quienes no exigen que te destruyas para poder sentirse completos. La soledad que sigue a este corte no es aislamiento. Es soledad. Es la rica y fértil presencia de ti mismo. Y en ese silencio recuperado, encontrarás la única aprobación que realmente importa, la tuya. Te darás cuenta de que el universo no comete errores. Estas personas se cruzaron en tu camino para enseñarte lo que tú no sí, para que finalmente pudieras recordar quién eras. La lección ha terminado. El maestro ha sido despedido. Ahora, solo queda tú y la inmensidad de tu propia paz. Y si estas palabras resonaron en los rincones de tu alma, si sentiste la vibración de la verdad tocar una vieja herida, entonces esta es tu señal. Deja tu me gusta, no para el algoritmo, sino como muestra de tu compromiso contigo mismo. Comenta tu verdad abajo, hazla real con palabras, y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos los misterios de esta existencia. Ve en paz, ve completo, y nunca mires atrás.